Buenos días con todos. Me habían dicho que antes de venir que la comida peruana era espectacular y es verdad, pero hay algo mucho mejor, que sois los peruanos. Entonces yo estoy disfrutando mucho más con vosotros que con la comida. Esa es la verdad. Bueno, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Querido Padre, reconocemos que somos pecadores y también que Jesús es el Rey del universo. Te pedimos que a través de la palabra, a la que acudimos con humildad, con temor y con respeto, nos enseñes y nos hagas crecer. Gracias, gracias Señor. Úsanos como instrumentos para tu gloria esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el encuentro está siendo muy alentador. Estamos llegando al Ecuador, a la mitad, y todavía quedan muchísimas cosas que ver. Quiero dar las gracias al pastor Eliseo, al pastor Vitt y al pastor Dave porque nos están empezando a ayudar a entender cómo se mueve algo tan poderoso e invisible como es el Espíritu Santo de Dios a través de la creación y usando la palabra de Dios para entenderlo. Así que muchas gracias a ellos. Y ahora vamos a escuchar a Dios hablarnos directamente de los avivamientos y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que si tenéis vuestras Biblias, y yo os recomiendo que las abráis por ahí, por el capítulo 2 de Hechos, que aunque haremos alguna otra mención a otros versículos, ese es el que va a acompañarnos junto con Carla, me parece que es la que está ayudándonos a llevar esto adelante. Porque si no tenéis Biblias, vamos a ir a proyectar aquí atrás los textos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a abrir... Voy a hablaros, ¿os acordáis que yo estoy viendo la carta de los Gálatas? Pero da igual por donde abramos la Biblia, siempre nos va a llevar a las mismas verdades. Y estas verdades, por supuesto, son negadas por el mundo en el que vivimos, porque el mundo en el que vivimos está al servicio del príncipe de las tinieblas. Esto es lo que nos dice la Biblia en el capítulo 2 de Efesios, que el príncipe de las tinieblas, más conocido como Satán, es el espíritu que ahora opera en los que son los hijos de la desobediencia, que son aquellos que no tienen el espíritu de Dios todavía. Este ser maligno, que en el Apocalipsis recibe 28 nombres diferentes, es el causante de nuestros sufrimientos desde que comenzó la vida humana y en especial en el siglo XXI ha convencido a la sociedad de que Dios es amor y nos ama sin condiciones. Y más de eso, que el diablo no existe. El listillo, que es como se traduce su nombre del griego original, el engañador, la serpiente, ha convencido a nuestra sociedad postcapitalista de que el diablo no existe y que, por tanto, la Biblia es un libro muy antiguo, con ideas muy antiguas que ya han sido dejadas atrás por la evolución del ser humano. El humano se siente muy orgulloso de que, según su versión, que no es la de Dios, sino la suya, no solo ha llegado a dominar y controlar el planeta Tierra, sino que actualmente incluso es capaz de controlar el clima. El humano ha decidido apartar a Dios de la historia y se ha convencido a sí mismo de que el demonio, el infierno y el castigo eterno no son más que cuentos antiguos y supersticiones sin ninguna base científica. Pero la realidad es totalmente distinta. Si bien los primeros versículos del Salmo número 2 lo resumen perfectamente este asunto, os voy a dejar el Salmo como deberes para casa y así podéis abrirlo en casa y repasarlo y disfrutar de que esto ya estaba previsto desde los tiempos del rey David. Pero nosotros vamos a ir hoy por un camino más largo y un poco más nutritivo. Nos vamos a centrar y vamos a desempacar las verdades que encierran los textos que nos están ayudando este fin de semana. El capítulo 1 y el capítulo de Gálatas y el capítulo 2 del libro de Hechos son los que vamos a estar viendo. Este es el primer pasaje de hoy. Tenemos en el 3 y el 4 de Gálatas, esto lo dejé ayer para hoy, para que iniciemos con la misma bendición que Gálatas, Pablo empieza la carta de Gálatas. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Como veis, Jesús nos rescata de la muerte y del mundo de maldad en el que estamos.
¿Qué es lo que hacen también o intentan hacer los socorristas, los bomberos, los policías y los militares? Pero el rescate de Jesús es seguro, porque está respaldado por Dios. Con su muerte, Jesús, que os recuerdo que es el dueño del universo, para el que han sido creadas todas las cosas, con el pago de su vida y con el pago de su sangre, carga con el castigo de un Dios justo y bondadoso que no puede dejar sin castigo el mal y la rebelión. Por eso, al final de los tiempos, separará a los que lo aman de los que no lo aman, acabando con el mal para siempre y transportando a los que le aman y le obedecen a un nuevo mundo eterno y sin maldad. Esto lo podéis también para deberes para casa, capítulo 21 y 22 del Apocalipsis. Pero ahora que sabemos que Jesús nos ha rescatado del mundo del mal, veamos cuál es la manera o el patrón que utiliza Dios para salvar a cada uno de los creyentes de forma personal y llena de amor y de cuidado. Porque Dios nos impone su voluntad, nos transforma mediante el poder y su espíritu que desde dentro de nosotros nos transmite la fe y nos hace predicar a todos y a cada uno de los que nacemos de nuevo. En concreto, en el día de Pentecostés del año 33, fueron convertidos más de 3.000 cristianos en Jerusalén. Vamos a ver cómo lo describe Lucas, cuya pluma guiaba el Espíritu de Dios para nosotros. Por supuesto, se convirtieron por escuchar y creer en la palabra de Dios. Y esta vez, justo después de la primera prédica de Pedro. Después de que Pedro habla en Pentecostés, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Nosotros seremos unos 100 aquí. Luego, ese día de Pentecostés del año 33, cuando el Espíritu de Dios entró en el planeta para continuar el plan de salvación a través de nosotros, los convertidos eran 30 veces más que nosotros, unos 3.000 judíos que hablaban todas las lenguas del planeta y que recibieron el Espíritu y fueron esparcidos por el planeta para empezar el avivamiento planetario que no ha parado desde entonces. Porque sí, nosotros queremos ver un avivamiento donde estamos nosotros, pero en realidad, si nos subimos al cielo, donde realmente estamos, y miramos desde arriba, el avivamiento no ha parado desde el año 33. Dios está expandiendo su espíritu a lo largo del planeta. Lo que pasa es que lo hace con sus reglas, no con las reglas humanas. Y como sabéis, los planes de Dios son inescrutables. Nosotros no lo vamos a poder descubrir, porque somos humanos, todavía. En fin, vamos a ver cómo se produjo todo. Escuchemos cómo lo cuenta el doctor Lucas, que fue recogiendo testimonios para reproducirlo con fidelidad, a fin de que Teófilo, que posiblemente era el defensor de Pablo en Roma, cuando lo llevaron preso, y también para nosotros los cristianos de las generaciones posteriores, podamos entender lo que pasó. Entonces, el libro de Hechos empieza así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y que había vencido a la muerte. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén antes que el Padre envíe el regalo que les prometió, tal y como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurre en este capítulo 2. Fijaos en una cosa: poco después Jerusalén fue destruida, tal y como habían predicho Jesús y anteriormente Daniel. Luego, en el año 70, después de saquearla y llevarse hasta el último tesoro del templo, los romanos la transformaron y le cambiaron el nombre a Palestina. Y desde entonces no ha dejado de ser un infierno en la tierra, donde las religiones más importantes del planeta, la judía, la católica y la islámica, llevan peleándose casi 2000 años a muerte, sin comprender que la Nueva Jerusalén está formada por humanos, por todos y cada uno de los humanos que formamos la familia de Dios.
Y esto es lo que nos dice Juan en la visión que tiene en el Apocalipsis. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo, Jesús. Y ahora sí, lamento haberme entretenido tanto, pero aquí lo tenemos por fin, el capítulo 2 de Hechos. Todos oímos hablar acerca de las maravillosas cosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. La respuesta la vamos a encontrar en las palabras de Jesús antes de abandonar el planeta. Os invito a buscar la respuesta conmigo en la propia palabra de Dios. Vamos a ir ahora al capítulo 14 del libro de Juan. En el libro de Juan encontramos el famoso discurso de despedida de Jesús. Es un discurso privado que Jesús transmite a sus 12 apóstoles, que son los discípulos seleccionados por Dios para comenzar la expansión del reino de Dios en la tierra en aquel año 33 de nuestra era, después de que Jesús volviera al Padre. Y vamos a leer lo que les dijo Jesús. Yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si os dais cuenta, si seguimos avanzando, entonces en el 26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que Jesús nos dijo antes de salir de nuestro planeta que la misión que el Padre le había dado, morir por nosotros en la cruz, tiene una segunda parte. En la segunda parte, que es en la que estamos envueltos nosotros, Jesús, el Creador, y su Espíritu continúan la misión de rescate desde dentro de los humanos que han sido predestinados o destinados para vivir con ellos por toda la eternidad. En esta segunda parte, los discípulos de Cristo comienzan y continuarán dirigidos por el Espíritu Santo la misión salvífica, la salvación con la que han sido encomendados todos y cada uno de los humanos que han recibido y reciben el Espíritu de Dios desde que Jesús se fue. Seguro que todos tenéis en la cabeza ahora mismo ese versículo final que hay en Mateo, ahora id y haced discípulos de todas las naciones. Seguimos aquí con Juan y con ese discurso que Jesús le da a los discípulos y les dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo veis? Lo que no entendían aquel día de Pentecostés en el año 33 eran las maravillosas cosas que Dios ha hecho y de las que empezaron a hablar aquellos que recibían el Espíritu de Dios en todos los idiomas de la tierra, porque nos dice la carta de Hechos que ese día estaban allí judíos de todas las naciones debajo del sol. En Pentecostés no solamente se empieza a expandir el Espíritu, sino que se revierte la maldición de Babel. ¿Os acordáis en Babel? Cuando todos fueron dispersos, 72 naciones dispersas con 72 idiomas diferentes, pues aquí están otra vez todos entendiéndose. Jesús ha revertido la maldición que tenía. Por eso necesitaban ese consolador y por eso lo necesitamos ahora nosotros, porque la función del consolador es convencernos exclusivamente de estas tres cosas. Pero vamos a seguir leyendo, porque la primera cosa es el pecado. Entonces dice, el pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. El pecado más importante de todos. El pecado que no te deja entrar, el pecado imperdonable es el de rechazar a Jesús. Y si el Espíritu, recordándonos las palabras de Jesús, nos advierte que separados de Jesús no podemos hacer nada y que seremos rechazados por el Creador para siempre, así de importante es este pecado. Imposible de perdonar, porque niega la salvación. Si rompes el pase para entrar en la discoteca, no puedes entrar porque lo has roto. Entonces, es tan serio este asunto. La segunda cosa de la que nos va a convencer el Espíritu Santo desde dentro a cada uno de nosotros es de la justicia. Porque Jesús dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más.
Por supuesto que la misión del Consolador es convencernos de que la justicia divina ya ha sido impartida. Jesús ya ha pagado con su sangre y con su vida nuestra culpa. Todos nuestros pecados, los presentes, los pasados, los futuros, todos han sido perdonados. Con la muerte de Jesús se cumplió la justicia que un Dios justo debe impartir. Y la cuenta quedó saldada. Pero se nos eximió de la culpa, porque esa culpa la ha pagado Jesús. Por eso estamos tan agradecidos. Nuestro Dios es un Dios justo. Castiga el mal y la justicia ya está hecha. Y es por eso que el único pecado que nos condena es rechazar a Jesús, porque sin Él seguimos siendo culpables y debemos pagar. Sin embargo, con Jesús ya no somos culpables, porque Él ha pagado la cuenta. Imaginaos que vamos a un restaurante, te comes lo que te dé la gana y cuando vas a pagar, no, ya está pagado. Esto es lo que está haciendo Jesús por nosotros. Nosotros somos culpables, nosotros nos hemos comido el ceviche y nos hemos comido en el restaurante todo lo que hemos querido, pero Jesús lo paga por nosotros. Y lo que paga no es el restaurante, lo que paga es tu vida eterna, tu vida para siempre con Él. La tercera cosa de las que Jesús quiere convencer a los apóstoles, pero que luego después lo va a hacer el Espíritu, es el juicio. Por cuanto el príncipe del mundo, ese príncipe de las tinieblas que ahora mismo por un instante está gobernando, ya ha sido juzgado. Este es el último aspecto del que nos va a convencer el juicio. Esto ocurrió cuando Jesús pagó en la cruz, porque al mismo tiempo que Jesús pagaba, Dios condenó al diablo y le quitó su poder. Y el príncipe del mundo en el que vivimos ahora mismo, como lo llama Jesús, tiene todavía un poco de tiempo hasta que sea encerrado para siempre, para toda la eternidad. Pero no puede tocar a los que son de Jesús. Eso es lo único que no puede hacer. Antes de que Jesús viniera, Él gobernaba sobre todo el mundo. Por eso el Antiguo Testamento es tan brutal. Pero cuando llega Jesús, todos los que viven en Jesús están protegidos, tienen el escudo, la armadura, Efesios capítulo 6. Pero vamos a volver a la idea pentecostal. Porque obviamente la iglesia de Jesús es pentecostal. Empezó en el día de Pentecostés y lo lleva en el ADN. La iglesia de Jesús, cualquier cristiano es pentecostal. No es una cuestión de denominación, es una cuestión intrínseca a su nueva vida, la vida que Dios le ha dado. Al estudiar el libro de los Hechos, encontramos implícito o expresado con otras palabras la idea de que los creyentes son seleccionados por Dios, seleccionados para recibir el Espíritu Santo y para continuar con el plan salvífico divino. En el capítulo 2, 39, para los llamados por el Señor nuestro Dios. En el capítulo 13, 48, todos los destinados para la vida eterna. En el capítulo 18, versículo 10, Dios hablando a Pablo en un sueño le dice: mucha gente de esta ciudad me pertenece. Y es quizá este último aspecto en el que nos vamos a fijar para entender mejor los avivamientos. La característica fundamental del pueblo de Dios es que Dios los considera su propiedad más preciada. Estamos seleccionados de todos los trillones de cosas que Dios en su infinito poder ha creado, los predestinados, los elegidos desde antes de la creación, los llamados, los que reciben el Espíritu Santo, son todos y cada uno de ellos preciadas posesiones de nuestro Señor. Estos seleccionados han sido llamados para contribuir al plan salvífico divino, con dos objetivos. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Un filo es para que el elegido se purifique con la palabra y nuestro Señor limpie sus ropas de toda impureza para que pueda entrar a la presencia divina y vivir allí por los siglos de los siglos. Volver a la presencia divina de la que fuimos expulsados. El otro filo es lo que produce la palabra cuando la hablamos, es decir, cuando predicamos, en cualquier idioma del mundo. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando la hablamos, sucede algo sobrenatural. Es que Pablo lo describe así en una de sus cartas. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente.
Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Así que podemos concluir que hemos sido elegidos para hablar de Jesús, pero sobre todo para usar su palabra, para leer su palabra, para contar su palabra, para predicar la palabra, para cantar la palabra, para orar su palabra. No nos podemos salir de la palabra, porque la palabra es Dios, es lo único que nos salva, lo único que nos purifica, la palabra de Dios. Todos y cada uno de los creyentes han sido predestinados para hablar la palabra, porque la palabra tiene ese poder sobrenatural de avivar a los que han sido seleccionados pero aún no lo saben. Todos los grandes avivamientos los produce la palabra. Si no hablamos la palabra, el fuego se apaga. Si hablamos la palabra, el fuego se extiende. Así de fácil. Por eso, estas palabras que son como mágicas, las palabras de Dios, y no las otras que llevan la carga espiritual diferente, que no llevan carga espiritual, como vimos ayer, tienen que ser estas palabras, porque estas son las que Dios ha diseñado, estas son las que tienen vida, estas son las que no son texto, no son tinta y papel. Es Dios mismo. Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra se hizo hombre, Jesús. Todas estas cosas nos hacen ver que según Dios estamos llamados a usar la palabra de Dios. Todos estamos llamados a esa batalla espiritual. Estamos en la luz y la luz está en guerra con las tinieblas y nosotros somos los instrumentos de la luz. ¿Os acordáis de cómo Pablo se lo decía a Timoteo? Lo vimos ayer. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Esta es nuestra misión, hermanos, mantenernos puros, hablar la palabra, comentando la palabra, usando la palabra, cantando la palabra, orando la palabra y estudiando la palabra. Porque la palabra lleva el Espíritu de Dios y esa es la que nos da el poder de recoger la cosecha. La cosecha la va a recoger la palabra. La palabra te hará ser usado para las buenas obras, las que duran, las que avanzan en el reino de Dios, las que no van a ser destruidas. Y esa palabra va recogiendo a todos los llamados, uno a uno, a la única batalla que tiene un final feliz, la derrota del mal para siempre. La llamada pentecostal es usar la espada de Dios y la espada de Dios es la palabra y está dirigida por el Espíritu Santo y capitaneada por Jesús. Fijaos otra vez en el capítulo 2 de los Hechos. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. No los pastores, no los estudiantes bíblicos, no los líderes, todos los creyentes. Todos los creyentes se dedican a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, como los que nosotros hacemos aquí. Entre ellas la cena del Señor y a la oración. O sea, ¿a cuántas cosas, vamos a ver, se dedicaban a las enseñanzas de la palabra, todos los creyentes, a la comunión fraternal, todos los creyentes, que es lo que estamos haciendo aquí, se dedicaban a participar juntos en las comidas, todos los creyentes, y a la oración, todos los creyentes. Eso es lo que hacían al principio, los primeros que fueron encendidos con ese fuego. Nosotros somos encendidos 2000 años después. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hombre, yo creo que está claro lo que dice Dios. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Lo veis? Dios va a agregar cristianos cada día a la comunidad si nos mantenemos fieles en la palabra. Porque eso no lo hace un grupo de cristianos de una denominación concreta.
Eso lo hace el Espíritu Santo del Creador de los trillones. En realidad, este mensaje que estamos viendo aquí atrás es realmente para nosotros y para todos los cristianos que estamos vivos, el resto del cuerpo de Cristo, los que hemos ido siendo agregados al Señor día a día. Avivamiento día a día. No para. Nuestro Dios no para de traer a los hermanos. El avivamiento empezó y no ha parado. ¿Cuándo se apaga? Cuando no usas la palabra. Si no usas la palabra, se apaga. Claro que se apaga. Nosotros estamos leyendo este texto más de 2000 años después. Pero de hecho esta bendita palabra ha ayudado a millones de discípulos cristianos durante estos 2000 años a entender su llamado generación tras generación. Y el llamado está aquí. No hay que irse a ningún otro sitio, a buscar recetas, ni inteligencia artificial, ni iluminados, ni nada. Todo está en la palabra y desde el principio, desde el año 33. Vamos a escuchar otra vez la palabra de Pedro. Arrepentíos de vuestros pecados, volveros a Dios y bautizaros cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que tengáis el perdón de los pecados. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no, no hay don del Espíritu Santo. Así que podemos concluir que Dios aviva a sus siervos cuando ponen en práctica la palabra, cuando obedecen, cuando temen y aman a Dios, pero sobre todo cuando dejan que el Espíritu Santo les dirija convenciéndoles de estas tres cosas, del pecado, de la justicia y del juicio. Lo único que hace el Espíritu Santo, que no os cuenten historias, es convenceros del pecado, de la justicia y del juicio. Vamos a darle gracias a Dios por estas tres cosas y vamos a finalizar antes de ese magnífico café relacional en el que vamos a poner en práctica lo que Dios nos pide. Cerramos los ojos y le vamos a dar gracias a nuestro Padre. Querido Dios, Padre Todopoderoso, en esta mañana nos unimos en una sola voz para darte las gracias por habernos elegido, para darte las gracias por avivarnos con tu palabra poderosa y llena de espíritu, y finalmente por habernos mandado a tu Espíritu y por toda la obra de avivamiento que estás haciendo en el mundo y en especial en la IME. Te pedimos para que agregues más cristianos día a día a nuestras congregaciones, para que podamos vivir nuestras vidas edificándonos unos a otros a través de tu palabra y de tu Espíritu. En el nombre de nuestro poderoso Rey de Reyes, Jesús. Amén. Bien, agradecemos una vez más la presentación del pastor. ¿Tenemos preguntas para poder realizar? Tenemos la primera pregunta, dice, ¿puede explicar más sobre el avivamiento día a día? ¿Por qué esto no para? Yo no lo puedo explicar, lo explica Dios. Yo lo único que puedo poner es lo que Dios dice, y si Dios dice es verdad. Si Dios lo dice es verdad. Entonces Dios nos dice que Él agrega diariamente a las congregaciones donde hay cristianos a sus elegidos. Y yo no soy quien para discutirlo. Tenemos una pregunta más y dice, ¿el avivamiento es parte, un ciclo o debe ser permanente? A ver, yo vuelvo a insistir. Por eso he traído la conferencia o mi ponencia. Yo me he puesto a un lado y os he abierto la Biblia para que lo veamos con la Biblia. En realidad creo que fue aquí en la IME donde oí a una chica que no recuerdo su nombre, una pastora, que nos recordó a todos que en el momento que naces de nuevo, tú estás dividido en dos partes, o sea, estás dentro de un cuerpo humano, pero al mismo tiempo también estás sentado a la derecha, con el cielo, con nuestro Dios y con Jesús. Entonces, lo que yo os invito es que subáis allá arriba, no miréis desde aquí abajo, subiros allá arriba, porque estáis allá arriba, y mirad hacia abajo, y fijaos cómo el Espíritu se mueve. O sea, ahora mismo en la vieja Europa, que fue donde empezó el primer avivamiento, bueno, en concreto el primer avivamiento empezó en Jerusalén, pero ese avivamiento se fue moviendo, los apóstoles se lo fueron distribuyendo, esos 3000 que hemos visto antes, ¿qué creéis que hicieron? Pues ir a contar la palabra a todos lados, como cada uno de los que la recibe. Entonces,
Aunque nosotros no seamos capaces de, porque no tenemos esa, sí que tenemos trillones de conexiones, pero desafortunadamente solo usamos esta parte del cerebro de toda la que tenemos y no podemos entender. Pero si nos subimos ahí arriba sí lo podemos ver. Podemos ver cómo Dios levantó primero el Evangelio en Europa, luego después lo ha movido a América con todos los avivamientos pentecostales. Cuando Wesley fue a América, llevó la palabra. No fue solo él, se encontró a los valdenses en el barco, bueno, los moravos, se los encontró allí y ellos le dijeron, sí, el metodismo está muy bien, pero lo importante es la palabra. Y ahí él mismo se dio cuenta, y Whitefield y todos los que hicieron la revolución, no la hicieron ellos, la hizo la palabra. Entonces, lo que ocurre es que realmente desde arriba las cosas se ven diferentes y desde abajo, desde donde estamos nosotros, las cosas no se ven. Entonces, si queremos entender a Dios, hay que poner nuestra mente en las cosas de Dios y hay que pedirle ayuda, y la ayuda es su palabra. Yo creo que los avivamientos nunca han parado y que desde el cielo podemos ver cómo ahora en China está creciendo a una velocidad increíble, cómo en África está creciendo, cómo en Latinoamérica está creciendo, a pesar de que el listillo pues, se mete dentro de las congregaciones, se mete dentro de la Iglesia católica, de la Iglesia ortodoxa, de la Iglesia anglicana, va metiendo y va intentando frenar el avance. Pero el avance no lo puede frenar, porque Dios tiene un plan, y es un plan de salvación. Entonces yo creo que el avivamiento hay que entenderlo sentados a la derecha de Dios en el cielo. Si lo intentamos entender desde aquí abajo, no lo vamos a entender, porque, señores, somos humanos, tenemos limitaciones. Es cierto que Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, pero ¿por qué vamos a discutir o inventar la rueda? Vámonos para arriba, vamos a mirarlo desde arriba y nos vamos a convencer de que el avivamiento nunca ha parado. Tenemos una pregunta más, dice, ¿cómo saber cuando estamos listos? En el momento en el que recibes el Espíritu de Dios, tú tienes ya tu garantía. Tú ya eres parte de la familia, bienvenido, ya comes con todos, ya participas con todos, ya estás listo. Todos estamos listos. Entonces. Todos los que hayáis nacido por segunda vez, estáis listos para la cosecha. Y no sé a qué estamos esperando. Una pregunta más dice, Sí. la iglesia es una iglesia de Pentecostés. Las señales en Hechos 2, ¿las vemos en la iglesia hoy? A ver, yo creo que lo comenté ayer. Todo lo que queremos saber está en la palabra. Jesús nos explicó que este mundo y en este plan que Él tiene, los elegidos están junto con los que no aman a Dios y nunca lo van a amar. Dios nos ha creado de una manera en la que es como la fruta. No sé si habéis visto alguna vez que cuando hay una cosecha, por eso las palabras están usadas así, cuando hay una cosecha en la fruta, de toda la fruta que sale en el árbol, no nos comemos toda la fruta, nos comemos una parte de la fruta, porque la otra se pudre, se la comen los pájaros y está simplemente ahí para que la buena parte pueda ser recogida. Entonces, ese planteamiento que lo vemos en la naturaleza es un patrón que Dios repite y está repetido en su plan también. Entonces, hay muchos escritores que estuvieron mirando y haciendo, el famoso C.S. Lewis, por ejemplo, hizo una especie de historia en la que imaginó qué pasaría si una de las personas que ha rechazado a Dios en esta creación, si se le diera una segunda oportunidad. Y la respuesta la encontró en el Apocalipsis, porque esa persona seguiría rechazando a Dios. Entonces, esta es la realidad. No nos ponemos tristes cuando vamos al árbol a coger la fruta por las pobrecitas frutas que se han caído o pobrecitas frutas que se han comido los pájaros. Nos ponemos contentos por los pedazos de melocotones que hemos encontrado. Entonces, esta es la realidad. Dios tiene un patrón y ese patrón es el que tenemos que entender y solo lo podemos entender cuando nos ponemos a trabajar, a recoger, cuando nos ponemos a la cosecha, cuando nos ponemos a saber que cada día que nos levantamos por la mañana Dios nos va a mandar a alguien con el que hablar de Jesús. Es simplemente eso, es simplemente, en España lo decimos así, ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas, porque si no, no andas. Tenemos una pregunta más, dice, si el avivamiento en la iglesia es originado por la obra del Espíritu Santo y la Biblia, debemos estar abiertos a romper nuestras estructuras de pensamiento organizacionales para dejar que Dios nos guíe. Vamos a ver, yo creo que cuando nosotros nacemos de nuevo y el hecho de que Dios te dice que naces de nuevo es porque tú abandonas tu naturaleza pecaminosa y empiezas tu camino hacia Dios. Y en ese camino hacia Dios vas a tener tentaciones de volver atrás a las cosas que te gustaban, pero tienes que seguir porque lo bueno está delante. Entonces, esto es un poco lo que realmente pasa.
nosotros, en nuestro proceso, cada uno personal de refinamiento como el oro para llegar a poder estar enfrente de Dios, porque en la Biblia, no sé si conocéis a esos querubines que tienen 6 alas y que de esas 6 alas, 2 de ellas son para taparse la cara porque no pueden ver a Dios lo que irradia a Dios. Nosotros estamos llenos de impurezas y para llegar a Dios tenemos que seguir ese camino de refinamiento. Pero lo único que nos refina es la palabra. Y refina igual a todos los que estáis aquí, a alguien que está en una iglesia pentecostal, en una iglesia católica, en una iglesia ortodoxa, en una iglesia, cualquier tipo de denominación, porque os voy a recordar el día en que Jesús estaba crucificado. A la derecha había uno que le dijo, y estaba igual que él, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Y Jesús le dijo, no, tú vas a estar mañana conmigo en el paraíso. Ese tío fue a la iglesia, ese tío oraba, ese tío hizo algo, perdón, tío es lo que decimos en España, ese chico, hizo algo esa persona, no podía, si ni siquiera podía darle gracias juntando las manos porque estaba atado a una cruz. Y Dios lo salva. Entonces, lo que te salva es que tú te entregues en vida a Jesús y que te olvides de tu vida humana y que le dejes que Él te lleve hasta que llegues arriba. Porque hay una cosa importante. Este ladrón no dejó de sufrir, no dejó de morir. Dios no le perdonó. Él siguió sangrando en la cruz hasta que se desangró, que la muerte en la cruz es lo peor que hay. Pero ¿saben lo que pasa? Que estaba abandonando su capullo como oruga y estaba pasando a ser una mariposa en el nuevo mundo. Entonces, me preguntas, ¿tenemos que hacer caso a las cosas de las orugas? Yo creo que no. Yo creo que esa vida ya está pasada. Por eso han nacido de nuevo. Eso es lo que yo creo que la Escritura nos dice. Hay más preguntas. Dice, ¿empieza en nosotros el avivamiento? No, empieza y termina en Jesús. O sea, vamos a ver. Somos humanos. Dios nos une a Jesús y dejamos de ser Alejandro para ser parte de Jesús. Así que en mí ni empieza ni termina nada. Empieza todo y termina en Jesús. Gloria a Jesús, nuestro Rey. ¿El bautizo del Espíritu Santo es una respuesta del avivamiento? No, el bautizo del Espíritu Santo es lo que se produce cuando tú escuchas la palabra y crees en lo que dice la palabra. Y en ese momento, si lo haces de corazón, la cosa funciona así. Dios, ¡pum!, te da vida eterna. Bien, y la última pregunta. ¿Cómo debemos distinguir un avivamiento genuino en una congregación? Porque se ven manifestaciones emocionales como desmayos y desorden. Vamos a ver si conseguimos, porque hay una serie de preguntas que vienen todas en la misma línea. Nosotros somos el ejército de Jesús. Nosotros no estamos a lo que hay que hacer. No sé si alguno habéis sido militar o conocéis cómo funcionan los militares. Los militares no preguntan. Los militares no les interesa lo que va a pasar. Los militares obedecen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que cuestionar lo que hacen nuestros superiores. No tenemos que cuestionar lo que hacen los mandos. No tenemos que cuestionar si está bien o no, o si yo iría por aquí o iría por allá. Si tú crees en mí, si tú me sigues, reinarás conmigo. Lo que pasa es que el humano se resiste, él quiere seguir siendo oruga, porque eso es lo que está cómodo, porque siendo oruga es lo que conoce, pero no sabe qué va a pasar cuando es mariposa. Entonces, a esas orugas tímidas que no quieren llegar, nunca llegan. Y eso es lo que nos explica la parábola del sembrador. Dios esparce su palabra y en algunas personas esa palabra se la quita el diablo. A otras personas esa palabra se pierde porque ellas se entretienen con las cosas de las orugas. Y hay otros que realmente se entregan a Dios y esos se convierten en mariposas. Damos una vez más gracias al pastor por haber compartido con nosotros este tema importante.